Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tyrell, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador, y que dice saber más por viejo que por diablo, y que hoy día les va a analizar sobre cómo es el desempeño de la medicina frente al coronavirus, como la telemedicina, la medicina, el turismo de salud, y otras formas nuevas de medicina van apareciendo. Por ejemplo, la medicina ecológico-cultural. Es que nosotros estábamos acostumbrados a ver la medicina con la vista de los norteamericanos, que desarrollaron, por supuesto, la medicina, han recibido más que ningún otro país en el mundo premios Nobel, y se les debe muchísimos descubrimientos. Pero curiosamente, su medicina, al parecer, es un fracaso frente al coronavirus. Tanto así que es el país que tiene primero, más personas contagiadas y segundo, más víctimas mortales. Algo que nos hace notar la gran diferencia, por ejemplo, con la medicina cubana o incluso con la medicina china, que combina la medicina científica con la medicina tradicional. Esto nos lleva a pensar cuál es el efecto de la pandemia del coronavirus en la práctica médica. La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestra forma de ver la vida, la salud y de comunicarnos. Esta prolongada cuarentena o aislamiento se ha hecho necesaria en la mayor parte de países del mundo y nos ha obligado a las personas a trabajar, estudiar, hacer visitas e informarnos por medios electrónicos. Los hospitales, subcentros, centros de salud se convirtieron en focos de contagio, al igual que todos los lugares de reunión, de transporte, de abastecimiento, de recreación, etc. El problema es que, como este es otro virus respiratorio, se transmite de persona a persona y la proximidad entre los seres humanos se convirtió en un problema. La solución inmediata para frenar la peste es el confinamiento en la casa, en ciudades, pueblos, países e incluso continentes enteros. Algo nunca visto en la historia humana y que fue posible gracias a la revolución de las comunicaciones producidas por la Internet. Es la primera pandemia que se vive en el planeta en tiempo real y que alarma por igual a todos los países. Lo que pasa en otros países y en otras personas ha pasado a ser tan importante como lo que pasa en cada uno de nosotros, en cada individuo, amigo o familiar. La telemedicina, algo que existe desde que la radio ha venido desarrollándose, solo era usada y aprovechada por curanderos, charlatanes o cultos religiosos. Quizás el uso más popular de la telemedicina en América Latina sea el que hace la secta cristiana de Pare de Sufrir, originaria de Brasil. Esta secta cristiana usa la enfermedad y la telemedicina espiritual para ganar adeptos y ha conseguido tantos que ahora comparte el poder con Bolsonaro en Brasil, el país más grande de Sudamérica. Cada mañana, en los radios de Ecuador y cada noche en los canales de televisión, un curandero, un charlatán o un pastor tiene un programa de salud y se les escucha en cualquier rincón del país. Llegan más que la Coca-Cola o la cerveza Pilsener. Luego, como parte de los programas complementarios de noticias, se hizo ya común las entrevistas a los médicos, en especial a especialistas, para enfocar algún problema de salud. Los mismos médicos pasaron a hacer sus propios programas de televisión como Dr. Oz en Estados Unidos o hacia un nuevo estilo de vida en Ecuador. Los canales como Ecuavisa y ahora por internet el canal INTI por televisión satelital tienen un médico que hace lo mismo que los curanderos o pastores, pero con información científica.
En cada país surgieron programas médicos que usaban la comunicación electrónica para orientar a su audiencia, ganar clientes o para ser usado inclusive en la propaganda. Las casas farmacéuticas comenzaron a usar médicos, dentistas para recomendar sus productos. Por supuesto, en el Internet, cualquier persona sin necesidad de estudios puede recomendar plantas, jugos, comidas, ejercicios, oraciones religiosas e incluso medicinas. Pero la pandemia obligó a los estados, a los ministerios de salud, a usar la telemedicina al ver que su capacidad de atención de manera personal a los pacientes era sobrepasada. El uso masivo y forzado de la telemedicina reveló que el 70% de las consultas médicas se podían resolver con una llamada y que tan solo el 30% requerían la visita a un médico, a un subcentro, a un hospital, a una clínica. Esto se debe a que las pestes, las pandemias e incluso muchas enfermedades son autodiagnosticadas por los mismos pacientes que creen tenerlas. Las razones por las que ahora los pacientes creen tener las enfermedades es porque son acosados por la publicidad, por los programas de salud, por las recomendaciones curativas y ahora por la llamada información de la pandemia. La sobreinformación de la pandemia tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a aplicar la llamada distancia social o cuarentena, pero además a crear en la población la conciencia del uso de guantes, mascarillas, lavado de las manos, cuidado al estornudar, comprar, viajar, moverse fuera de la casa. Además, a reconocer y diferenciar los síntomas para no acudir innecesariamente a los supercopados lugares de atención médica. Así pues hemos visto cómo los mismos centros de salud se convirtieron en foco epidemiológico, al igual que el personal. Los lugares de atención médica e incluso la simple aplicación de pruebas por un trabajador de la salud ya se convierte en un posible foco infeccioso. El problema está en que pasa el trabajador de la salud de una persona a otra sin usar guantes, mascarillas, vestuario, y esto por supuesto los convierte en portadores del virus. Los lugares donde hay atención médica para pacientes sanos que se supone portadores o enfermos de coronavirus los ponen en contacto, y este contacto es una forma directa o por un vector como es el personal de salud e incluso la misma área contaminada del centro de salud, la que pone en peligro a los que acuden a él. Este riesgo, más el viejo problema del agendamiento de las citas médicas que se hace por teléfono, sin que el que hace la agenda siquiera tenga noción de medicina ni de la urgencia que puede necesitar un caso clínico. Este agendamiento se ha vuelto la piedra angular del programa de la atención médica en lugares como los hospitales estatales gratuitos, el seguro social o personas aseguradas inclusive por seguros privados, no solo por seguros estatales. La cita se las da para fechas tan posteriores que por lo general el enfermo busca atención inmediata privada o se complica y hasta muere cuando llega la fecha de la cita. Por supuesto, el que no acude a la cita no la cancela y así le quita el turno a otro paciente para que en el día de la cita, curiosamente, los servicios médicos apenas tengan pacientes. Para el personal de salud, esto es felicidad, pues pueden cobrar el sueldo sin trabajar, por lo menos sin trabajar mucho, y los gobiernos además pueden ahorrar el gasto en medicinas. Pero la publicidad y los programas de salud en los medios y por internet que aparentemente le permiten a las personas ahorrarse el tiempo y el dinero que representa esta prolongada hasta no sé qué día de una cita médica se ha convertido en acoso. Este acoso se ha visto multiplicado
por la comunicación teledirigida, sea por radio, televisión, por la prensa. Se trata ahora de crear una dependencia como la que crea la medicina homeopática del médico homeópata. Y este tipo de medicamentos que ellos usan de tal manera que sin ellos y sin los medicamentos que le dan, parece imposible sentirse sano. Este mismo mecanismo usa el acoso mediático por medios electrónicos que hace pensar a los que se sienten mal de que el solo escuchar ya les va a curar. Opera como ir al sacerdote que dice que es el vínculo entre los dioses y los seres humanos. La comunicación teledirigida encontró negocio en las noticias falsas, porque crean ansiedad, sospecha, nerviosismo, duda. En los tiempos del coronavirus, en estos tiempos que estamos pasando, el uso para conseguir seguidores se ha conseguido y se ha vuelto mucho más rentable. El negocio está en los likes y en el número de visitas. Y para seguir más visitas, la sugestión es muy importante. Así pues, la sugestión y la autosugestión son ahora posiblemente la primera causa de enfermedad cuando no lo es el coronavirus. Y esto se puso de relieve en esta pandemia. El problema se hizo más grande porque la medicina norteamericana se convirtió en un negocio lícito y al mismo tiempo ilícito. Era algo que se venía practicando desde hace décadas en general. Así, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, donde yo trabajé, los médicos, en especial los cirujanos, obtenían muchas más ganancias que el mal salario que les pagaba el Ministerio de Salud o el Seguro Social, engañando a los pacientes o haciendo ilegalidades. Entre las ilegalidades más rentables estaban los abortos. Y entre los engaños estaba recetar medicinas o hacer exámenes innecesarios que se tenía que hacer o comprar en el laboratorio del amigo o inclusive en sus propias farmacias o la del vecino. O la referencia de pacientes también se gana dinero y a su vez la contrarreferencia es rentable. Así, el boticario le recomienda al médico, el laboratorista también, y el médico a su vez recomienda a la farmacia o al laboratorista. Es mutuo beneficio. Esto parece muy necesario, imprescindible, indispensable para poder trabajar sobre todo en la medicina privada y sobre todo en las ciudades. En muchos casos, por ejemplo, el boticario usa al doctor para sacar medicinas que están a punto de caducar. Pero eso no solo pasa con la medicina de las farmacias y el médico privado que está cerca de ellas. También pasa con los médicos que trabajan en el IES o en el Ministerio de Salud, o sea, en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud, que se ven presionados a recetar exámenes, medicinas, terapias e incluso cirugías innecesarias para los pacientes. En la atención médica estatal, el negocio de las medicinas, empezando por las llamadas compras públicas, en que los laboratorios consiguen vender grandes cantidades al Estado o al Seguro Social, reporta ganancias tremendas, muchas de ellas ilícitas y bien camufladas, de la que, como vemos recientemente, ha sido uno de los actores justamente el director del Hospital del Seguro Social de Guayaquil. Ya sean en los hospitales, en las administraciones provinciales o estatales, o inclusive los ministros, saben en Ecuador que esto es parte del botín político. Muchas de las medicinas podían en muchos casos ser innecesarias, o eran muy necesarias, pero solo cuando había pestes. El problema es que si no llegaba la peste, pues entonces esa medicina no se la podía usar y había que despacharla a como de lugar. Pero si llegaba la peste, no había la medicina y esto era peor. Es decir, era peor no tenerlas que tenerlas. Sin embargo, el tener la medicina para la situación de emergencia significaba que el médico tenía que pagar
por no haber devuelto a tiempo esas medicinas. El no devolver medicinas a tiempo en las instituciones públicas de salud se debe en muchos casos a que tienen situaciones extraordinarias como pestes por el clima, por ejemplo el dengue, la influenza estacional o los parásitos. Pero si esta situación no se presenta, las medicinas pueden caducar, pero si se presenta y hacen falta, la situación es peor. En estos casos, es peor que falte a que sobre. Por ello, el médico y la institución actúan al revés. Para el médico es mejor tener la medicina, aunque caduque, y en cambio a la institución es mejor no tenerla y evitar que caduque. En los Estados Unidos, la receta médica se volvió la principal causa de adicción y muerte. Esto sucedió porque las personas inescrupulosas crearon las llamadas clínicas del dolor, donde se receta opiáceos. Hoy, el comercio de opiáceos, estas drogas que vienen del opio, es el mayor negocio de las farmacéuticas. Medicinas como el oxicodín, el fentanilo, el tramadol, se han convertido en la principal causa de muerte fuera de estos tiempos de pandemia. El mecanismo para venderlas va desde redes de farmacia que venden sin prescripción o con falsas prescripciones hasta falsas clínicas, o mejor dicho, clínicas especializadas en el dolor, que son una enorme red que se extiende en los Estados Unidos y ahora en todo el mundo, donde se crea y se mantiene adictos a los analgésicos, como por ejemplo los opiáceos. Estas clínicas del dolor lo que hacen es vender como las tiendas que venden legalmente la marihuana, o como los vendedores callejeros que venden el tabaco, que es otra droga, o las licoreras que venden el alcohol, que es otra droga. Recordemos que el alcohol fue considerado droga durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. Los tres venden drogas, pero la pregunta es, ¿cómo se creó una población adicta a la medicina y a los medicamentos? Esto es muy importante. En la práctica médica rural, por ejemplo, o en la práctica comunitaria en el Ecuador, se creó una población adicta a los antibióticos, analgésicos y vitaminas desde 1968. En 1968, a partir de la muerte del Che Guevara en las selvas de Bolivia, los países como Ecuador crearon la medicina rural y el seguro social campesino para tranquilizar a los campesinos e indígenas. Para aquellos tiempos, los campesinos e indígenas eran la mayor parte de la población de América Latina, pero no participaban ni de la educación ni de la salud pública. Esta población pobre y analfabeta ayudó a Fidel Castro a hacer la revolución cubana y después a la guerrilla colombiana. Así se convirtió en una corriente política que se oponía al capitalismo. Para superar esta situación, Estados Unidos implementó un programa de ayuda a los campesinos llamada Alianza para el Progreso, que además de llevar adelante reformas agrarias como la entrega de tierras a los campesinos que no la tenían, a diferencia de las granjas colectivas de Cuba, las entregaba como propiedad privada, también creó escuelas rurales, subcentros y dispensarios de salud. La medicina rural obligatoria se convirtió en requisito para obtener el título de médico. Los médicos que hasta el día de hoy hacen la medicina rural desconocen la realidad del campo. No saben nada de sus plantas medicinales, de su cultura ancestral, peor de su idioma, de sus medicamentos nativos, de su patología local, de sus mitos, de sus suposiciones, de sus creencias, es decir, de su cultura. Desde el momento en que llegaron los médicos rurales, se convirtieron en enemigos de las parteras a las que culpaban del tétanos porque infectaban los cordones umbilicales de los recién nacidos. También se convirtieron en médicos
de enemigos de los curanderos, porque sus medicinas no provenían de la industria farmacéutica, que hasta el día de hoy se vanagloria de que sus productos son sometidos a certificaciones que incluyen años de estudio de sus principios activos, el mecanismo de acción, la dosis, las reacciones indeseables. Pero el objetivo fundamental de la medicina rural fue extender el control del Estado al campo y ampliar la demanda y consumo de medicamentos. En la medida en que la medicina fue menos dependiente de los medicamentos y la industria de equipos, laboratorios, quirófanos, ambulancias se expandía, los especialistas llegaron. Con la llegada de los especialistas, el médico general fue considerado inferior a los especialistas y ellos se creían los superiores. Además, su formación se hacía fuera de los estados del Ecuador, normalmente en países desarrollados, lo que les convertía en el mecanismo de inducción para crear una cultura pro-norteamericana o eurocentrista. Este error clave en la práctica médica es ahora visible en la pandemia, donde los especialistas, con excepción de los médicos de emergencia, son realmente inútiles, incluidos los neumólogos. Los médicos emergenciólogos son los más importantes hoy porque pueden combatir la enfermedad, no porque pueden combatir la enfermedad, porque no la pueden combatir, sino porque pueden o tienen el trabajo de salvar vidas, como el salvavidas en el mar, que saca a tiempo al que se está ahogando. Ese mismo trabajo hace el emergenciólogo. Esto de que los especialistas son superiores a los médicos generales es tan visible que en CNN, por ejemplo, se utiliza a un médico cirujano o a una psicóloga en lugar de un médico general, que es el profesional que tiene una visión global de la salud. Lo que se podría decir, tiene una visión ecológico-cultural, a más de una visión científica. Los periodistas inclusive pasan a ser médicos generales, pues sin saber nada de medicina, recetan el problema de los enfermos, señalan la gravedad del problema y luego hacen la interconsulta con los especialistas. Este trabajo precisamente de los periodistas es el que hacían los médicos generales antes. Ellos llaman al paciente, luego valoran el riesgo, atienden, por ejemplo, el parto a domicilio o lo remiten a una maternidad si está complicado, atienden al paciente. Puede ser en su casa, puede ser en el consultorio, puede ser en la escuela. Solicitan exámenes, pruebas, hacen un diagnóstico presuntivo y luego les toca decidir si pueden tratarlo o enviar al paciente al hospital o a un especialista. Pero cuando llegó el negocio de las clínicas, cuando llegó el negocio de la medicina sofisticada, de la medicina minuciosa, en las clínicas, la mitad del negocio lo tiene el dueño de la clínica o los dueños de la clínica, que ponen la infraestructura, las enfermeras, las auxiliares, el personal de limpieza, los quirófanos, la farmacia, y ganan por eso. Y el otro prácticamente 50% lo gana el especialista. Él es el que lleva a su paciente hasta la clínica. Cada uno está viendo desde su perspectiva cuando se es especialista, y este es justamente el gran problema, porque el especialista, la visión del especialista y la visión de la clínica incluye el conocimiento del especialista como primera cosa, por supuesto, sus habilidades, por supuesto, pero también entra la ganancia, luego el riesgo y luego el tiempo. Entonces, si el paciente se lo puede tener por más tiempo y esto representa ganancias, mejor.
Si al paciente se le puede hacer creer que está en un riesgo mortal y de esta manera se puede sacar más dinero, mejor. El asunto era tan fácil que recuerdo cuando un profesor de cardiología me enseñaba en la Universidad Central y me dijo, la forma más simple de ganar dinero siendo médico es ponga la mano en la muñeca del paciente, tómele el pulso, levante la ceja y diga, y se abrió la billetera del paciente. El mecanismo de saltarse el médico rural fue algo necesario, o del médico, saltarse del médico general, fue algo necesario, pues se trata de ganar dinero mediante la salud. Y gran parte de los problemas médicos que tiene el común de la gente no requieren especialistas. El especialista quiere tratar la enfermedad de su especialidad e incluso cuando ésta se pueda curar simplemente en la casa, sin ir al doctor o visitando al médico general. El coronavirus nos mostró precisamente esto, que el 70% de las enfermedades no requieren especialistas y muchas de ellas ni siquiera un médico general, solo requieren información y esta la puede dar el internet y gratis o una llamada a un médico general mediante la telemedicina. La práctica médica se enfrenta luego del coronavirus a dos grandes problemas. El primero es la automatización y mecanización de la atención, que va a llevar a la mayoría de los pacientes que son pacientes crónicos, sacándoles de los consultorios médicos y que pueden ser fácilmente atendidos por máquinas o procesos mecánicos, donde el médico lo que hace es repetir la misma rutina con el paciente y este proceso de repetir la misma rutina fácilmente lo puede hacer una máquina. Por ejemplo, los pacientes diabéticos ya no necesitan esos momentos de ir cada mes a hacer una tortuosa cola solamente como lo hace el burro por seguir a la zanahoria. Esto de ir al médico, para que el médico, que apenas dispone de pocos minutos, se puede resolver cuando el paciente envía los resultados de su situación mediante tirillas que hace de un examen de gota de sangre que muestra cuánto es su nivel de glucosa, manda ese resultado al doctor. También puede hacerse un examen mediante tirillas de orina o tomarse la presión y la temperatura, el pulso automáticamente mediante esos nuevos regoles de pulsera que han llegado, que están disponibles en el mercado, ya a precios baratísimos, $30 valen. Esta información no solamente que es más confiable que el registro que hace la auxiliar, basta señalar con que en el lugar donde yo trabajaba, en Quingue, por ejemplo, tenía yo personalmente que tomar la presión arterial porque el auxiliar me daba una presión incorrecta, que me hacía suponer que el paciente tenía insuficiencia cardíaca, hipertensión, hipotensión, porque ella no sabía tomar bien la presión arterial y confundía la información. Esto me obligaba siempre a repetir. Perdí la confianza en las auxiliares. Este mismo fenómeno puede suceder en cualquier hospital y en cualquier clínica. La paciente, la enfermera, la auxiliar, a lo mejor ese día tuvo problemas, ese día se imaginó, ese día vio al cuco y el rato que toma la presión arterial se equivoca. Y con ese dato todo el tratamiento se trastorna. Así, este problema lo resuelve fácilmente un reloj que toma automáticamente la presión, la temperatura, la pulsación y
lo toma todos los días, ni siquiera un solo día. Y esa información llega al doctor. Este proceso de la automatización de la información y la transferencia de esa información a un celular y del celular al médico, ya no solamente es para el pulso o la presión arterial. Estamos hablando de que existen en este momento ya en el mercado programas que permiten escanear al paciente con el celular y enviar los resultados de ese escáner al médico. La receta también se la puede recibir por internet y se puede retirar de la farmacia, del subcentro, del hospital o de la farmacia privada ese medicamento. E inclusive el médico le puede mandar por correo la medicación al paciente. Imagínense que un médico que trabaja en el Ministerio de Salud en Ecuador dispone de 15 minutos para atender un paciente, pero de esos 15 minutos pasa todo el tiempo solo llenando formularios, historias clínicas, recetas, que tiene inclusive que repetir toda la fecha, el día, el nombre del paciente y poner para cada medicamento una receta, lo que les lleva de los 15 minutos que tienen, más de la mitad. El paciente apenas tiene 7 minutos para contarle al médico qué le pasa y el médico dispone inclusive de 3 o 4 minutos solo para examinarlo. En esas condiciones, la práctica médica es realmente un peligro. La receta, la telemedicina, además abre la posibilidad del turismo de salud, en el que las personas viajan a otro país para hacerse operaciones complicadas, tratamientos únicos o nuevos. El turismo de salud también puede ofrecer la posibilidad de curarse con nuevas medicinas, nuevas tecnologías, nuevas terapias, o viajar a lugares curativos como aguas termales, playas, montañas, cascadas, o donde hay chamanes como los áchilas en Ecuador, que tienen siglos de usar medicinas exitosamente en muchos pacientes, no en todos. Los áchilas, por ejemplo, son una etnia que vive en la provincia de Santo Domingo, que cuidan y practican la medicina tradicional desde hace milenios y que pueden resolver ciertos problemas que un médico general sabe que son muy complicados de resolver por la medicina científica. Por ejemplo, las dependencias, los miedos, las fobias, los odios, que ahora se saben son causas de enfermedades llamadas psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas se han multiplicado más con esta pandemia. Y son aquellas en que el paciente altera el funcionamiento de su mente y de su cuerpo porque tiene ideas, suposiciones, miedos, estados de alarma. Vive un estrés, vive la inseguridad, vive el peligro. En fin, el entorno es la causa, no una bacteria, un virus, un parásito, un accidente o una droga. Así, la información por medios electrónicos hoy nos enferman. Estas enfermedades en las que alguna normalidad o anormalidad que puede ser transitoria, es magnificada por la imaginación del paciente o por la información que recibe, o se suma a la que dan los medios electrónicos como la televisión, la radio, son el motivo de que estos mismos medios sean utilizados para su tratamiento mediante la telemedicina. Es decir, justifican el uso y la existencia de la telemedicina, porque podríamos llamar la telemedicina es una respuesta a la teleenfermedad. Al momento el virus ha hecho tanto daño como la sobreinformación o la información alarmista. Los periodistas se han convertido incluso en héroes como los médicos o los policías por sus muertos en la pandemia, pero los periodistas fueron formados para captar, transformar y usar la información. Operan como el aparato digestivo, digamos. En el aparato digestivo, usted
mastica los alimentos y los transforma para que sean asimilables al cuerpo. Los periodistas hacen lo mismo, mastican las noticias, la información, y la ponen para que sea asimilable por su auditorio, por sus seguidores. Pero los periodistas, por ejemplo, no estaban preparados para recibir una avalancha de información y transmitirla como la que estamos viviendo con este coronavirus. Estaban preparados para buscar, investigar, analizar y luego entregar aquello que era sustancial, pero no con este volumen, pues. Lo sustancial era la información en la práctica médica o en la educación, y los periodistas juegan con las cartas con 3 variables. La primera variable que maneja el pensamiento del periodista es el poder. Es decir, la capacidad que tiene el dueño de los medios, sea una persona, una empresa o un gobierno, de disponer a su antojo o interés de lo que no es suyo. Eso es poder, disponer de lo que no es suyo. Lo que no es suyo, por ejemplo, es lo que no es su vida, los bienes, porque suyos son los bienes reconocidos por la sociedad, como por ejemplo su propiedad, o inclusive los conocimientos que adquirió. Esto es lo suyo, pero lo demás, no. Cuando un hombre, por ejemplo, dispone de la vida de una mujer o de varias mujeres, de un hijo o de varios hijos, inclusive la vida de los animales y plantas que cría, de los árboles del bosque, de los peces del océano, o del uso de un pesticida para matar mosquitos, o dispone de matones, de policías, de ejércitos, de leyes, de minas, y quita los derechos, o le permite esto quitar derechos a otras personas, esto no se llama riqueza, se llama poder. Poder es disponer de lo ajeno. Por supuesto, la segunda carta con la que se mueven los periodistas que hacen noticias y pretenden hacer salud, es que juegan con la riqueza de los dueños de los medios. Los dueños de los medios y los periodistas se guían por el factor dinero. El sueño de un periodista es trabajar en el periódico que más se lee, el canal que más se ve, la radio que más se escucha. Pero el dueño de esos medios, sean públicos o privados, le va a decir que tiene que decir o informar aquello que le conviene a su negocio, a su partido político, al gobernante de turno, y gana el que primero da la información. Así pues, este se convierte en el objetivo de un periodista. Si la noticia le perjudica al dueño de la empresa, si no le permite ganar dinero, si no le ayuda al candidato que el dueño de la empresa quiere, si no se calla la noticia, o si ésta le puede perjudicar a alguien que no le conviene al dueño del medio, el periodista tiene que callar. El perjudicar a alguien poderoso o malo es tan mortal como el coronavirus. Finalmente, el periodista tiene el problema de que su riqueza es la información que produce, que crea, que entrega. Esta información puede bien beneficiar a alguien rico o poderoso, entonces se puede decir que está bien y a salvo. Pero si no es así, está en riesgo. Ya lo ven a ustedes a Julian Assange. Es como un médico que se expone al coronavirus o al ébola. Es por esto que los periodistas no pueden actuar como médicos generales, porque un médico general, por lo general, lo que más le importa es la vida del paciente. A un periodista le importan también el poder, el dinero y el conocimiento, mucho más que la vida del paciente. Actualmente, el mayor negocio de las industrias médicas son las enfermedades crónicas, en especial, por ejemplo, la diabetes, que es una pandemia, o la hipertensión. Las dos han pasado a ser las principales causas de muerte en tiempos sin pandemia.
el cáncer, el VIH, también se han convertido en un nuevo gran negocio. Pues estas enfermedades pasaron de ser enfermedades agudas a ser enfermedades crónicas, en las que el paciente tiene que soportar la enfermedad por largo tiempo hasta curarse o hasta morir. Las medicinas para las enfermedades catastróficas son el gran boom de las empresas farmacéuticas, que les producen ganancias inconcebibles. Pero a no dudarlo, la pandemia y las epidemias en general son las que reportan dinero más rápido que la guerra. Es el dinero más rápido que el narcotráfico. El objetivo de la medicina actual es, por ejemplo, la venta de vacunas. La venta de vacunas es un negocio multimillonario que en el caso de las enfermedades como el coronavirus puede ser menos rentable que en otros como el coronavirus de la influenza, porque este muta menos. Entonces posiblemente una vacuna va a ser suficiente. En el caso de las pestes por gripe estacional, cada año hay que volver a crear la vacuna, y este es un negocio extraordinario. Las medicinas para el coronavirus también son otro gran negocio, pero pueden ser menos rentables que las vacunas, porque si la medicina, por ejemplo, la cloroquina, ya tiene liberada su patente, pues ya se usa desde hace 100 años, y es eficiente en este tratamiento, el negocio de un nuevo medicamento se viene abajo. Entonces, esta es una de las grandes razones por la que no estamos usando la cloroquina. Es por eso que los científicos, en especial de las universidades y las farmacéuticas que les financian, no reconocen a la cloroquina como un tratamiento, a pesar de que hay pruebas de que se puede resolver el problema en la mayoría de los enfermos, no en todos, con la ventaja de que sus efectos indeseables son recontra conocidos desde hace mucho tiempo, y estos efectos indeseables se los puede manejar. Para poder hacer un nuevo medicamento, los efectos indeseables tienen que estudiarse por mucho más tiempo. Es por eso que los científicos, en especial de las universidades y farmacéuticas que les financian, no apoyan todavía el uso de este medicamento. Pero recordemos que la cloroquina además viene de una planta medicinal, la cascarilla o quinina, y en muchos países, la mayor parte de países del mundo, como Ecuador, las empresas no tienen derecho a hacer patentes de plantas medicinales, por lo que usar plantas medicinales para el coronavirus no es interesante ni importante para la industria de la salud, ni para los gobiernos que protegen a estas industrias. América Latina dispone del mayor arsenal de plantas terapéuticas medicinales y de información etnomédica, es decir, la información de las nacionalidades indígenas sobre formas de curación y plantas medicinales que tiene siglos y siglos. Pero como América Latina es un proveedor de materias primas, no de conocimientos, no de patentes, no de la tecnología, esto es prácticamente un monopolio de los países más desarrollados situados en el hemisferio norte del planeta. América Latina y, por ejemplo, Ecuador, que han aportado al mundo la quinina o la cascarilla, que revolucionó la medicina, dando paso a la farmacia. Esto es, que antes de la cascarilla o la quinina, los médicos curaban mediante recetas magistrales que combinaban productos animales, vegetales y minerales de acuerdo al mejor de sus criterios, pero con la quinina hubo un solo medicamento para la misma enfermedad y dio esto origen a la farmacia. Hoy los médicos tenemos que recetar la misma medicina para la misma información, para la misma enfermedad, tanto en Ecuador como en todo el mundo. Esto se hace mediante lo que se llaman los protocolos médicos, que son iguales, se supone, en todas las partes del planeta, por lo que el papel del médico es ahora algo que lo puede hacer tranquilamente una computadora. A los médicos nos queda el trabajo de recaudar la mayor
información y cantidad de datos sobre el paciente. Los datos sobre el paciente pueden provenir de las observaciones del médico, de los exámenes solicitados, de la medicación disponible, de los lugares donde vive el paciente, donde se hace la medicina, donde llega o no llega el internet. Y así se da el diagnóstico y luego, una vez que ya está dado el diagnóstico, tiene un librito que le dice cuáles son las medicinas que tiene que aplicar. Y si aplica una medicina que no está tal como lo señala ese manual, el paciente puede demandar al médico. En los lugares en que es posible, por ejemplo, usar la internet, la telemedicina, para hacer interconsultas, esto inclusive le da un margen más al médico que, a más de el criterio propio, puede consultar el criterio de otros médicos y garantizar la salud al paciente. Pero en pacientes no complicados, la telemedicina es la alternativa más rápida y barata y confiable en estos momentos de la pandemia. Y es más confiable porque el médico no tiene que responder a los intereses del gobierno, no tiene que responder a los intereses de la farmacéutica. Puede inclusive recomendar plantas medicinales, puede recomendar tratamientos no convencionales y puede burlar inclusive esto que hizo el Estado. Recordemos que en los años 60 y 70 y 80, los médicos que iban a hacer las medicinas rurales tenían, entre otras cosas, la función de enseñar a los indígenas a usar los anticonceptivos y, por supuesto, motivarlos y ponerles gratuitos los anticonceptivos, y inclusive llegáramos a esterilizar, como por ejemplo en Bolivia o Perú, con el criterio de que la gente pobre de América Latina, que se reproduce como pulgas, es mejor matarlos en el vientre de su madre que matarlos cuando ya son guerrilleros. Es mucho más difícil matarlos cuando son guerrilleros. Así la medicina sirvió a la política. La telemedicina nos permite hacer otro tipo de práctica médica en que el paciente puede pagar mediante donaciones, por ejemplo, a lo que quiera. Pero dado el gran volumen de pacientes, el médico puede hacer un trabajo autofinanciado, sin responder a los intereses del gobierno de turno, de la casa farmacéutica o del dueño de la clínica, y con un costo mucho menor. Muchas gracias.